Hemos estado tratando a través del estudio de esta carta el tema general de la hermandad cristiana. Ya estamos en el extra número 2, porque vimos tres sesiones donde vimos el cuerpo del texto, pero hemos estado viendo también una en la parte final de las salutaciones. Y solamente a modo de repaso, hemos estado viendo de la parte 1 a la 4, ¿ya? ¿Qué hemos estado estudiando hasta el momento? Que nos reconocemos como hermanos en Cristo por nuestro testimonio, y lo vimos a través del testimonio y de la vida de Filemón. Nos reconocemos como hermanos cuando reflejamos a Cristo en nuestro actuar, ¿ya? Y ahí tuvimos como ejemplo la manera en que Pablo estaba tratando el asunto que les convocaba en la carta. Tercero, experimentamos plenamente la hermandad cristiana al reconocer la obra de Dios en nosotros. Y vimos ahí también el caso de Onésimo, este esclavo, prófugo, que vuelve como creyente a la casa de su Señor. Y vimos en un cuarto punto, el creyente comprometido con su hermandad cristiana sirve con un profundo interés. Y eso lo vimos a través del hermano pastor, fundador Epafras. ¿Ya? Y eso es lo que estuvimos viendo entonces la última vez que pudimos ver esta carta. Si nosotros vamos al penúltimo versículo de Filemón, aparece el concepto de colaborador. Miren ahí, Filemón 24. ¿Ya? Filemón 24 dice, te saludan, eso viene del 25, del versículo 23, ¿ya? Te saludan Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Mis colaboradores. ¿Saben? En un artículo del mundo secular, del mundo de los estudios, leí lo siguiente, y quiero por favor que puedan poner un poquito de atención. Los colaboradores, ya esto lo escribe un abogado, ya que es magíster en educación, asociado en el DUOC, ya DUOC UC. Desde hace unos años es común escuchar que en las empresas referirse a los trabajadores como colaboradores, ¿cierto? ¿Le toca a usted? Le dicen los colaboradores. Desde un punto de vista legal laboral, lo anterior no es correcto y existen muchas diferencias entre ambos conceptos. Colaborador es una persona que realiza un aporte personal de manera voluntaria donde no existe relación de subordinación o dependencia respecto de otra persona, o sea, un colaborador no se encuentra obligado a colaborar y no reconoce jefatura superior. Eso es lo que se define como un colaborador. En cambio, un trabajador tiene relación de subordinación o dependencia respecto a su empleador. Y podemos ver ahí en el Código del Trabajo, no búsquelo, hermano, si usted tiene por ahí el código juntando polvo, ya no va a encontrar el concepto de colaborador, sino el de trabajador y la relación entre los empleadores y los trabajadores. En ninguna parte se menciona el colaborador, solo se refiere al artículo anterior, al empleador y trabajador como sujetos de las relaciones laborales en nuestro país. ¿Ya? Y dentro de los diferentes trabajadores, de todos los diferentes conceptos que hay, está el de empleador, trabajador y trabajador independiente. Para cerrar, nuevamente es posible observar que la palabra colaborador no es una definición laboral como sí lo es la definición de trabajador. Por lo tanto, ¿qué es lo que recomienda acá este autor? Debemos utilizar la expresión trabajador y no colaborador. De hecho, dice en una parte de que no le corresponde a la comunidad alterar las definiciones. Y eso es algo que hoy en día es súper común. El cómo la comunidad o la cultura va cambiando algunos de los conceptos. Y por eso creo que es relevante poder revisar esto desde el mundo secular, pero volver a lo que las escrituras nos hablan acerca de quiénes son los colaboradores y quiénes son aquellos que trabajan en la obra del Señor, por qué lo hacen y cómo llegaron a hacerlo. Vamos a ver entonces en las próximas dos sesiones, las últimas dos sesiones, a los últimos colaboradores mencionados por Pablo. Ya estos son, como bien dice ahí, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Y en este día quiero que consideremos por medio del testimonio bíblico los aspectos que nos permiten hacer la siguiente afirmación. El creyente comprometido con su hermandad cristiana sirve o colabora en cada etapa del proceso hacia su madurez. El creyente comprometido con su hermandad cristiana sirve
colabora en cada etapa del proceso hacia su madurez. Tengamos un momento de oración, hermanos. Agradecemos, Señor, por este día. Gracias porque podemos estar reunidos, Señor. Podemos abrir su palabra y podemos también considerar algunos detalles, Señor, que al examinarlos de cerca no son detalles, sino que son enseñanzas, que son ejemplos, Señor, y que nos permiten a nosotros poder reflejarnos a través de su palabra y ver cómo otros hombres, Señor, se dispusieron en sus vidas, Señor, a servirle. Ayúdanos, Señor, a poder tomar consideración en esto y también a que a cada uno de nosotros podamos ver y entender qué es lo que usted quiere para nosotros en este día. En nombre de Cristo. Amén. Bien. Entonces, para poder apreciar el cliente comprometido con su hermandad cristiana que sirve en cada etapa del proceso hacia su madurez, veremos el testimonio de algunos hermanos que experimentaron distintos aspectos de la obra del Señor en las diferentes etapas de su andar cristiano. Vamos a partir en este día con Marcos y Aristarco. Quizás Marcos es un personaje un poco más conocido y que nos puede sonar muchísimo más porque tenemos más información también de él en las escrituras, pero Aristarco quizás es un nombre, primero es un nombre complejo y segundo, no sé si usted conoce algún Aristarco, algún amigo que se llama Aristarco. Si tiene un hijo, póngale Aristarco. Pero ellos fueron colaboradores del apóstol Pablo. Vamos un poco a ver la definición de esta palabra, porque el apóstol Pablo no ocupaba las palabras por casualidad. Colaborador, del griego sinergos, ayudante, cooperador, un compañero en el trabajo, compañero de trabajo, uno que trabaja con otro para promover la causa de Cristo. Eso es en la aplicación de la palabra. Uno a quien Dios emplea como asistente, por así decirlo. Y vamos a ver a qué se refiere este término. ¿Saben? Cuando nosotros vemos aquí sinergos, ¿a qué le suena? Algunos se acuerdan de un grupo musical. No, no es eso, ¿ya? Sino que de esta palabra, este concepto que a veces uno ocupa, la sinergia, ¿ya? O sinergia, va a depender de dónde pongamos la acentuación. Se refiere a cuando varios elementos de un sistema o de una organización actúan concertadamente. ¿Ya? O sea, cuando están todos haciendo lo que tienen que hacer, hay sinergia. Pero no es solamente eso. Se entiende que hay sinergia, en especial una sinergia positiva, cuando el resultado es superior a la suma de los resultados de cada elemento o de cada parte actuando aisladamente. ¿Ya? Y esto tiene mucho sentido. Hace unas semanas atrás nuestro hermano Moisés nos da algunos ejemplos del básquetbol, ¿ya? Yo en mi época joven, porque algún día fue joven, también jugábamos, y era súper importante tener una estrategia de equipo. Somos 5 jugadores nomás. Pero si cada uno hace lo que quiere, es muy difícil que el equipo pueda ganar. Cuando el equipo juega coordinadamente y unan sus fuerzas, entonces el resultado, o sea, esta sinergia que se produce, va a ser evidentemente superior a lo que cada uno pudiera hacer por su propia cuenta. Hay un dicho muy sencillo que dice, 1 y 1 hacen 3, ¿ya? Hablando acerca de la sinergia. ¿Por qué? Porque lo que yo hago individualmente, si lo hago junto con un compañero, va a ser muchísimo más a lo que yo hago solo. Y esto es algo que me parece muy relevante e importante, porque Pablo ocupa este término, sinergos, de colaborador, para poder calificar su propia labor misionera. Él se consideraba a sí mismo un colaborador de Dios. Lo dice ahí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, como si nosotros estuviésemos entonces trabajando junto con Dios por una tarea. Como ya hemos mencionado con anterioridad, el uso de los adjetivos y las características de aquellos que servían junto al apóstol no era antojadiza ni casual. Podemos ver colaboradores nombrados explícitamente por Pablo. Miren, ¿quiénes estaban? Priscila y Aquila, ahí en Romanos 16.3, Urbano, en Romanos 16.9, Timoteo, en Romanos y en Primera de Tesalonicenses, Tito, en Segunda de Corintios, Epafrodito, Clemente, Jesús, que era llamado justo, Filemón, que ya lo vimos en ocasiones anteriores, y finalmente a estos 4, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas.
A continuación, hermanos, examinaremos los aspectos de las vidas de Marcos y Aristarco que han quedado plasmadas en las Escrituras, cuyos ejemplos pueden hablar a nuestras vidas. En esta ocasión lo vamos a ver de manera cronológica, ¿ya? Con el fin de apreciar el contexto del avance de la obra y de la vida de estos hermanos. Bien, entonces, vamos a, tomando nuestro tema principal, vamos a ver un primer punto. El creyente comprometido con su hermandad cristiana sirve en cada etapa del proceso hacia su madurez y lo hace porque tiene una disposición a involucrarse en el servicio. Tiene una disposición a involucrarse en el servicio. Si vemos la vida de Marcos en términos generales, primero su nombre era Juan, ¿ya? Y él tenía como sobrenombre o apellido, no hay todavía una claridad del uso del término, apodo, aparece en otras traducciones, el de Marcos. Y Marcos era una palabra latina que significa una defensa. Fue misionero, evangelista, escritor y ministro, miembro de una familia cristiana, primo de Bernabé, colaborador de Pablo y de Pedro, y solamente en las Escrituras podemos ver por lo menos 23 años de ministerio. Y uno dirá así, wow, increíble, buena. Pero ¿saben? La historia de Marco es muy interesante, porque él no surgió así, de la nada. Ya no fue como, de repente, aquí está Marcos, y Marcos entonces hizo todo y escribió el Evangelio. Hubo un proceso en su vida, hubo un proceso hacia su madurez, y vamos a ver algunos aspectos. Y uno de los aspectos que podemos apreciar en primer lugar es el ímpetu. El ímpetu. Año 44 después de Cristo. Bien, es aproximadamente, ustedes saben, las fechas no son tan exactas, pero hay bastante consenso en que esta situación se dio en el año 44 y nos encontramos con su primera mención. En Hechos capítulo 12, versículo 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. A ver, bueno, ¿de qué se trata todo esto? Marcos se vio involucrado en el Evangelio y la obra de la iglesia por medio de su familia. Fue en la casa de su madre donde estaban reunidos los creyentes orando por la liberación de Pedro, que había sido encarcelado por Herodes Agripa. ¿Se acuerdan? Herodes había mandado a matar a Santiago y después entonces como la gente, los judíos se congraciaron con él y dijeron, ¡ay, qué bueno! Y entonces dijo, aquí está la mía, entonces voy a detener también a Pedro. Y entonces Pedro estaba en la cárcel, era probablemente que él iba a morir, y el Señor entonces lo libera de manera milagrosa. Y fue este mismo lugar, la casa de la familia de Juan, Marcos, lugar donde Pedro se dirigió después de ser milagrosamente librado en la cárcel. O sea, la casa de este hermano era un centro neurálgico importante para la iglesia de Jerusalén del primer siglo. Y Marcos estaba ahí, viendo lo que pasaba, viendo lo que estaba aconteciendo. Continuamos. Seguimos en el año 44. Y en el versículo 25 del capítulo 12 dice, y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Bernabé y Saulo, que estaban en la iglesia de Antioquía, habían sido encomendados para llevar una ofrenda para los hermanos que habitaban Judea debido a una hambruna que iba a suceder. Una vez cumplida su labor, volvieron a Siria, llevando con ellos a Marcos. Recordar, Bernabé era primo de Marcos. Y entonces, aunque no tenemos el detalle y no sabemos por qué, lo tomaron y se lo llevaron y fueron entonces a Antioquía y fueron parte entonces de la iglesia en Antioquía. Si uno pudiera solamente imaginarse o pensar en las probabilidades, yo veo a un Bernabé mentoreando, guiando, discipulando a su primo. Él ya había hecho ese trabajo inicialmente con Pablo, ahora ahí estaban como compañeros de trabajo y entonces estaban sumando a un nuevo colaborador. Año 44. Avancemos.
Año 47, han pasado algunos años entonces, y ¿qué nos encontramos acá? Nos encontramos con el primer viaje misionero. En Hechos capítulo 13 vemos ahí como la iglesia de Antioquía encomienda a Bernabé y a Saulo a la predicación. Y entonces, dice el versículo 5, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, a Juan Marcos de ayudante. Mapa, ¿ah? Por si no recordamos cómo es el mapa del viaje del primer siglo. Parten entonces desde el puerto de Seleucía a Salamina y cruzan toda la isla de Chipre. ¿Ya? Toda la isla de Chipre, entonces, ellos cruzan y van predicando en este lugar y lo hacen primero en las sinagogas. Bernabé y Saulo habían sido encomendados por la iglesia de Antioquía para hacer el primer viaje misionero de la historia de la iglesia. Y Marcos fue incluido en este como ayudante. ¿Qué es lo que tenía que hacer? No sabemos. Sabemos que era ayudante. Hermano, imagínense, los viajes como eran en el primer siglo. Caminando principalmente, quizás en algún tipo de carruaje, en barco, en bote. Tenían que llevar cosas, tenían que andar con equipaje. Probablemente el joven Marcos, que no sabemos bien qué edad puede haber tenido, pero evidentemente era más joven, pudo haber estado ayudando en ese tipo de cosas y asistiendo en lo que Bernabé y Saulo necesitaran. Es muy probable que Marcos no comprendiera la importancia de la obra en la cual estaba involucrándose. Aún así, pudo ver cómo el Evangelio era predicado en la isla hasta que encontraron oposición en Pafos. Ya, si usted mira ahí el mapa, Pafos es el final del viaje en la isla de Chipre. Y ahí entonces tenemos una situación que se dio con un falso profeta que era llamado Elimas o Elimás. Pablo entonces debe reprenderlo milagrosamente y entonces le da una ceguera. Y eso fue una situación que hizo que el procónsul que había ahí se convirtiera al Señor y diera gloria al Señor. Después de esto se embarcaron hacia Panfilia o la actual Turquía para continuar con la predicación. Y ahí usted puede ver las diferentes donde continúa la línea verde, donde estuvo el viaje. Podemos apreciar la disposición a involucrarse en el servicio de Marcos. En palabras simples, le dijo que sí a cada proyecto que se le presentó por delante. Le dijeron, vamos a Antioquía, vamos a Antioquía. Vamos de viaje misionero, vamos de viaje misionero. Y quizás sin considerar, aparentemente, si estaba preparado para la tarea. Nos ha pasado que en el ímpetu de querer servir y activar en la iglesia nos comprometemos en más cosas de las que podemos manejar. ¿Le ha pasado eso, hermano? ¿Alguna vez? Que decimos, no, sí, yo lo voy a hacer, sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, y de repente, oh, pastor, hágalo usted, yo no voy a poder. Colapsé. ¿Ha pasado? Yo creo que sí. A muchos nos ha pasado. Puede que aceptemos instancias de servicio de las cuales no estamos preparados. Yo le voy a contar una infidencia, hermano, cortita. Llevábamos un año en Monteverde, recién casado. Y el hermano Johnny, el misionero, fundador de la iglesia, me llama. Me dice, oye, Iván, ¿cómo estás? Tengo una buena noticia. Conseguimos una casa, que era la casa que nosotros llamábamos la casa de la panadería, ya que fue ahí en Jardín del Edén, con Jardín Alto. Y me dice, pero está muy caro el arriendo. ¿Tú te irías con Nicole a vivir a la casa y ustedes viven y así compartimos los gastos del arriendo? Y ¿sabes lo que dijo el hermano Iván volviendo, no? No terminó de hablar el pastor y como que dijo, ya, sí, misionero, sí, hermano, disponible, dispuesto.
Los más antiguos sabrán de que eso nunca pasó. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Señor se encargó de que eso al final llegáramos a un acuerdo y al final no sucedió. Pero, ¿sabes, hermano? Es muy probable que nosotros no estábamos ni medianamente preparados para asumir algo como eso. Y agradezco al Señor y también a la prudencia. Bueno, en el momento no fue muy prudente el misionero porque llegó y nos ofreció eso. Pero después como que recapacitó y dijo, no, mejor confiemos en el Señor. Disculpe que haga la voz de él, pero es que confiemos en el Señor y el Señor va a proveer para el arriendo. Y el Señor proveyó. Y no tuvimos entonces que tener a nadie viviendo en la casa con los problemas domésticos que a veces se generan con este tipo de situaciones. Pero a veces nosotros vamos y decimos, sí, sí, sí. ¿Cuál es el grado de reflexión que tenemos acerca del servicio en el que estamos participando? ¿Lo reflexionamos o solamente decimos, bueno, porque el servicio es la iglesia, ¿cómo voy a negarme a algo tan importante? Aunque existen muchas posibilidades acerca de los resultados del ímpetu en el servicio, uno muy probable es el siguiente: el fracaso. Año 47, meses después de comenzado el primer viaje misionero. Hechos 13:13 nos indica lo siguiente: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. No sabemos cuáles fueron las razones de Marcos para abandonar al equipo misionero y dejar su función de ayudante. Me imagino ahí ahora Pablo llevando cada uno su maleta, su mochila. Bernabé, que era mayor. Pero es claro que las experiencias vividas le dieron a entender que no estaba preparado para enfrentar lo que se venía, en especial la oposición. Cuando comenzó el viaje, los hermanos fueron recibidos por la sinagoga y los hermanos se convertían, pero de repente comenzó algo que él no estaba esperando: la oposición. Cabe destacar que literalmente Marcos volvió a su casa, ¿ya? En Jerusalén, ni siquiera volvió a Antioquía, ya que era la iglesia desde donde él había salido y donde había estado probablemente los últimos 2 a 3 años. Esto indica también ciertos rasgos de inmadurez, tanto personal como ministerial. Los fracasos en el ministerio suelen ser experiencias comunes en los creyentes. No es que lo andemos buscando, pero lo experimentamos, tanto de nuestra parte como de parte de con quienes trabajamos. Sin duda los fracasos nos ayudarán a crecer siempre y cuando los enfrentemos tomados del Señor y en el contexto de la comunidad de creyentes a la que pertenecemos. Aunque no debemos ignorar que estos en ocasiones traen consecuencias. Las decisiones que nosotros tomemos y los aparentes fracasos que nosotros podamos tener en la obra van a tener de una u otra manera consecuencias. Miren lo que pasó al año siguiente, año 48. Estamos en el año 48 y ya había terminado el primer viaje misionero. Pablo y Bernabé habían vuelto, habían dado informe, y entonces el apóstol dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Hasta ahí, perfecto. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Ya había pasado más de un año desde el inicio del primer viaje y para este segundo viaje, a juicio de Pablo, Marcos no calificaba para acompañarlos en la obra. La deserción de Marcos tuvo por consecuencia no poder ir al segundo viaje, el cual sería más largo, peligroso y también más importante que el primero. Es más, no solo las consecuencias fueron para Marcos, sino también afectaron al equipo misionero, que tuvo que separarse debido al grado de desacuerdo que tenían. Esta situación quedó para siempre en la historia de la iglesia y es un ejemplo
tanto para el liderazgo como para los participantes, que nos enseña acerca de cómo enfrentar el trabajo en la obra. De todos modos, esta ocasión, bajo el control de Dios, se tornó para bendición de todos los involucrados. ¿Ya? No terminó ahí, que terminaron peleando y no hablaron más. Pero sí, en ese momento, fue un momento que hubo una división y que realmente no pudieron seguir trabajando juntos. Eso nos lleva a preguntarnos lo siguiente, hermano. ¿Dimensionamos la importancia de los compromisos que dejamos de hacer? Servicios sencillos como el aseo, una llamada telefónica o hacer un trámite, etcétera, son importantes independientemente de su aparente simpleza. ¿Dimensionamos el impacto que tiene en otros lo que hacemos o dejamos de hacer? Me ha pasado, nos ha pasado, creo. De repente uno forma un equipo de trabajo y alguien te llama a última hora y te dice, Iván, sabes que no voy a poder ir, no voy a poder ir al campamento, por ejemplo. Y uno, bueno, ¿pero qué pasó? No, es que pucha, no pude. Y entonces uno tiene que volver a reorganizar el trabajo y quizás lo que uno tenía planificado ya no lo va a poder hacer. Y eso tiene efectos, tiene consecuencias. ¿Cómo es nuestra actitud hacia los hermanos que nos han defraudado en el servicio? Porque claro, a veces nosotros somos los culpables, ya hay que uno llama y dice, oiga, pastor, no voy a poder, o hermano, no voy a poder hacer esto, o desaparecen nomás, ya que también es otro, que no es lo más recomendable. Pero ¿cómo es cuando nosotros estamos a cargo? Y uno pide algo y no lo hace, o uno lo dejan. ¿Somos más como Pablo? Que aquí los dos tienen razón, hermano, porque Pablo estaba viendo la obra del Señor hacia adelante. Bernabé estaba viendo a la persona de Marco y de cómo trabajar en su vida. Pero a veces podemos tomar uno o el otro camino. ¿Cuál es nuestra actitud? Estamos viendo la disposición a involucrarse en el servicio y vimos elementos del ímpetu, del fracaso, pero también la restauración. Como consecuencia de esta diferencia entre Pablo y Bernabé, dice el versículo 39 del capítulo 15, Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre. Bernabé, haciendo el uso del significado de su nombre, que era hijo de consolación, toma a Marcos para restaurarle y no simplemente desecharlo por inútil. La actitud de Bernabé nos impulsa a ponernos en el lugar del otro, a preocuparnos por su corazón y ver más allá del fracaso del momento. No le hizo la cruz, ¿ya? No, tú no servís. Chao. Vemos la providencia de Dios también, ya que la obra misionera de Pablo continuó sumando nuevos integrantes y a su vez Bernabé y Marcos siguieron avanzando en su camino ministerial. Si recuerda el mapa, partieron primero por Chipre y después fueron al continente. Pablo en esta ocasión partió inmediatamente por el continente. Alguien tiene que ir a Chipre. ¿Quiénes fueron? Bernabé y Marcos. ¿Estamos dispuestos a reconocer nuestros fracasos y ser restaurados antes de seguir sirviendo? A veces pasa eso. Uno no hace algo y después está diciendo, ya, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Y así como, oye, pero si no hiciste lo que tenías que hacer, ¿cómo te vamos a dar otra responsabilidad? Ah, no, es que no me di cuenta. ¿Estamos dispuestos a restaurar a nuestros hermanos que han fracasado en algún servicio o tarea encomendada? No hemos hablado de la iglesia de Antioquía. ¿Qué habrá pasado en la iglesia de Antioquía? Que de repente ellos enviaron a tres. Bueno, habían dos enviados y un ayudante. Y a la vuelta volvieron dos. Uy, Juan Marcos, ¿qué pasó? No, viene después. No, si nos dejó votados al mes, al mes de viaje. ¿Cuál es nuestra actitud con respecto a esto? Nuestra disposición al servicio debe balancearse entre las ganas de servir, reconocimiento de nuestras limitaciones y el involucramiento con aquellos que sirven. Estamos considerando, hermanos, que el creyente comprometido con su hermandad cristiana sirve en cada etapa del proceso de su madurez. Y
Y vimos en el inicio del ministerio de Marcos la importancia de la disposición a involucrarse en el servicio. Ahora examinaremos un aspecto esencial para todo creyente: la disposición a formarse en el servicio. Involucrarse primero, pero también formarse en el servicio. Y acá vamos a ver a Aristarco. Ya habíamos dejado a Aristarco un poquito de lado, pero ¿por qué le aparece en la historia después? Aristarco era un judío que tenía un nombre griego que significa el mejor gobernante. Ah, buen nombre. Aristarco, el mejor gobernante. Necesitamos Aristarcos en nuestro país. Nativo de Tesalónica, ministro y misionero. Por lo menos podemos ver en las escrituras 15 años de ministerio. Fue una investigación poder ver a dónde estaba Aristarco. Pero saben que ha sido muy interesante cómo él va apareciendo y van apareciendo pistas y detalles acerca de su vida y de la iglesia en la que él pertenecía. Lo primero que vemos entonces es que cuando hay disposición a formarse en el ministerio, en el servicio, hay instrucción. Hay instrucción. Año 48. Año 48 al 51 fue el segundo viaje misionero de Pablo. Y usted puede ver el mapa ahí, donde el viaje se inicia entonces desde Antioquía. Iban por Tarso, Derbe, van viajando por todo lo que es la Galacia, y cruzan a Grecia y llegan acá donde dice Tesalónica. Llegan a Tesalónica. Y en Hechos capítulo 17, aproximadamente entre el año 49 y el 50, ahí tiene que haber sucedido esto, porque ya había una gran parte del viaje que ya se había realizado. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Bien, ahí está lo que hacía el apóstol Pablo: iba a la sinagoga, iba donde los judíos primero, y ¿qué dice? Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Durante este viaje se predica el Evangelio en Tesalónica, y producto de ello se forma una iglesia. De esta congregación surge Aristarco, junto con otros creyentes tales como Jasón, Gayo y Segundo. Buenos nombres. Los inicios de la iglesia en Tesalónica no fueron fáciles. De hecho, Pablo y Silas son enviados a Berea de noche después de que una turba entrara en la casa de Jasón y terminara involucrándose las autoridades en el asunto. Imagínense, un creyente nuevo, Jasón, escuchó la palabra y dijo: yo creo en Cristo. Invitó al apóstol Pablo y a todos los demás que habían creído a su casa, y de repente llega una masa de gente, como pasa a veces cuando están esta cosa de las protestas, y se llevaron a Jasón, que era el dueño de casa, porque no encontraron a Pablo y a Silas. Se lo llevaron, lo pusieron delante de las autoridades, hubo que pagar una fianza, y ahí entonces los discípulos tomaron a Pablo y se lo llevaron a Berea, a otra ciudad. Aunque no se lo nombra, Aristarco estuvo en el génesis de esta congregación, y su relación con esta se vio reflejada hacia adelante. Y lo vamos a ver una íntima relación entre Aristarco y su iglesia de origen, que estaba en Tesalónica. Por lo tanto, la instrucción es necesaria, es fundamental. Y me pregunto, ¿es nuestra iglesia local nuestra primera fuente de formación? ¿Estamos acudiendo a nuestra iglesia local como nuestra primera fuente de formación? Eso nos lleva a preguntarnos a nosotros también. ¿Tenemos la capacidad como iglesia de formarnos, de formar a nuestros hermanos y prepararlos para el servicio de la obra? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Qué nos falta? ¿Hay algo que nos falte todavía? Siempre debemos mejorar. Pero la importancia de el formarse en la iglesia
en el contexto de la iglesia. Quizás es algo que no vimos tan específico, y lo vamos a ver un poquito más adelante, en la vida de Marco, pero sí en la de Aristarco. Miren, continuemos. Encontramos entonces esta disposición a formarse en el servicio, está la instrucción y está el apoyo. Años 53 al 58, tercer viaje misionero. Hechos capítulo 19, versículo 29. Estamos viendo, Pablo está predicando en Éfeso y entonces sucede ahí un alboroto tremendo y dice, y la ciudad se llenó de confusión y algunas se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. No sabíamos, hasta el momento no se había nombrado en la historia, no se ha nombrado directamente a Aristarco, y lo primero que sabemos es que está él en un teatro lleno de gente, de una turba, y se los llevaron a ellos. Lo mismo que le pasó a Jasón, ya hace parecer a los tesalonicenses le pasaban esas cosas. Sufrían. No habían pasado más de 5 años desde el comienzo de la iglesia en Tesalónica y nos encontramos con Aristarco como acompañante de Pablo en Éfeso y en una situación compleja y peligrosa. Mire, ahí está el mapa nuevamente, y acá, yo no sé si ustedes ven mi cursor, pero, ay, no. A ver. Tenemos a Éfeso, ya está ahí en un puntito rojito más grande, ya más o menos al medio del mapa, Éfeso, y ahí es donde sucede esta situación. Él era de Tesalónica y ahora estaba en Éfeso y era parte entonces y acompañante de Pablo, y justo aparece en esta situación del alboroto de los templecillos de Diana. ¿Ya? ¿Se acuerdan que en Éfeso había un templo muy importante de Diana o de Artemisa? Y entonces habían unos plateros que hacían unos templos chiquititos y los vendían, y obviamente como no solamente como souvenir, sino que como artículos religiosos. Y entonces ellos vieron un peligro en la predicación del evangelio, y entonces Demetrio hace un escándalo tremendo y comienza esta situación. Ahora, este relato, hermano, aunque es muy corto y muy sencillo, nos invita a considerar lo siguiente. Aristarco está cumpliendo una labor oficial junto al apóstol. Era compañero de Pablo. Segundo, se encuentra acompañado de un hermano de su iglesia, ya Gayo. Lo cual nos lleva a pensar en un involucramiento de la congregación. Esto no es una cosa así como circunstancial, no, de repente Aristarco estaba ahí y llegó Gayo y dijo, oh, tú, somos vecinos, sí, estamos acá con Pablo. No, evidentemente esto no es casual. Estaban sufriendo física y emocionalmente la oposición al evangelio en una tierra ajena. Ellos eran macedonios, y aquí esto estaba sucediendo en Asia, ¿ya? O en la Turquía actual. Yo creo que todas estas cosas era suficiente como decir, ¿sabes qué, Pablo? Gracias por la invitación, yo me siento honrado por participar, pero vamos. Este Aristarco está cumpliendo una labor tras bambalinas, lo cual, aunque no es visible, es extremadamente necesario. No sabemos qué es lo que le estaba haciendo, sabemos que era un compañero, sabemos que estaba presente ahí y sabemos que fueron públicamente reconocidos en el teatro, tras bambalinas teatro, y se los llevaron a ellos. Uno podría decir, bueno, ya con esto estábamos, con esto de suficiente participación, hice lo que tenía que hacer, pero ahora nos vamos al año 58. Versículo 4 del capítulo 20 de Hechos. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Nuevamente, Aristarco no se fue para la casa, no volvió a la iglesia, sino que continuó siendo parte del equipo que estaba viajando junto con Pablo. Acá se puede apreciar una delegación de distintos hermanos provenientes de las iglesias que habían sido visitadas, que acompañaron a Pablo en su viaje de regreso a Jerusalén.
es muy probable que fueran en representación de sus iglesias para entregar las ofrendas que se habían recogido. Eso lo podemos ver en la carta a los Corintios, donde se les indica que deben guardar, de que deben juntar una ofrenda, si querían ofrendar, y poder llevarlo entonces a Jerusalén. Y nos encontramos acá nuevamente con Aristarco, haciendo este trabajo de apoyo, este trabajo que podríamos decir medio silencioso, pero estaba ahí, estaba presente, y aunque se lo llevó un montón de simios, una turba, él continuó sirviendo. Tenemos en el testimonio de Aristarco, podemos ver una clara intención de servir en el apoyo a la obra. Independientemente de lo vistoso del trabajo, se le ve presente y realizando lo encomendado. ¿Tenemos la disposición de ir formándonos en el servicio desde lo sencillo? Hermano, necesito que estés acá. Pero ya, ¿qué tengo que hacer? No, quiero que nos apoyes, que estés acá, que ores por nosotros, que nos acompañes. Pero ¿qué más? ¿Cómo está nuestro servicio tras bambalinas? ¿Cómo está ese servicio que es más silencioso, pero importante? Estamos a finales de la década del 50, estamos viendo el tema de la disposición a formarse en el servicio, y es pertinente hacer un paréntesis en el testimonio de Aristarco para volver a Marcos. Ya dijimos que lo íbamos a ver de manera cronológica, el cual ha estado en una tarea sumamente importante, hermano. Vimos la instrucción, vimos el apoyo, y ahora vemos este tema, mentoreo. Entre el año 50 y el 60 es el mayor acuerdo que hay entre los estudiosos que Juan Marcos escribió el segundo evangelio. Aunque lo último que sabíamos de Marcos es que había ido con Bernabé a Chipre, hay un consenso bastante general que durante la década del 50 Marcos escribió el evangelio que lleva su nombre. Padres de la iglesia como Papías y Justino Mártir afirmaron que Marcos lo escribió basándose en las memorias del apóstol Pedro. Y es esa relación de cercanía que influyó profundamente en el crecimiento de Marcos. Pedro se refiere a él como un hijo. Miren, ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13, la iglesia que está en Babilonia, Roma, entre comillas, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Uno podría haber pensado hoy, después de que a Marcos le dijeron, ya, tú no vas a los viajes misioneros, y tuvo que conformarse con el premio de consuelo, de ir a Chipre nomás. Uno dice, ya, ¿sabes qué más? Ya, hice lo que tenía que hacer, igual fui misionero, el primer viaje misionero. Me arrepentí, pero fui el primero. Pedro lo toma y empieza a trabajar en su vida. Y entonces, a través de la experiencia que el apóstol Pedro tenía, pudo ser un impacto importante en la vida de Marcos, en especial en su restauración. Hermano, sin duda, Pedro tenía la experiencia de sobra respecto a los fracasos en la obra del Señor, ¿no? De hacer algo, no, sí, Señor, yo voy contigo. No te voy a negar. Él sabía eso. ¿Y quién mejor para poder ayudar a Marcos? El Evangelio de Marcos fue escrito con una clara orientación hacia los gentiles y muestra a Cristo como el siervo del Señor que sufre, lo cual no puede dejar indiferente a un siervo que ha sido usado de forma tan maravillosa. El escribir el Evangelio no pudo haber dejado a Marcos indiferente. Evidentemente fue especial y cambió y transformó su vida, y el Señor no lo desechó, sino que quedó ahí como uno de los 4 evangelistas. ¿Estamos dispuestos a ser mentoreados, enseñados o discipulados por hermanos maduros? ¿O no la sabemos todas? ¿O esto lo va? No, hermano, esto lo voy a hacer yo con la palabra, ¿no? Ahora, por otro lado, ¿intencionamos las instancias de influir en la vida de nuestros hermanos para su crecimiento? ¿Vamos trabajando en la vida de nuestros hermanos?
Estamos viendo la disposición a formarse en el servicio, vimos la instrucción, el apoyo, el mentoreo, el compañerismo. Volvamos a Aristarco, año 60 al 61 después de Cristo. Hechos capítulo 27, versículo 2 dice, y embarcándose en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio, de Tesalónica. Era porfiable, hermano, estaba ahí. Ahí volvió a ayudar, a acompañar. Pasado un par de años del viaje de Jerusalén, Aristarco estaba nuevamente acompañando a Pablo. En esta ocasión, junto a Lucas, viajaban a Roma. Ya no era un viaje misionero, sino que a un juicio, e iban en calidad de prisioneros, por lo menos Pablo. En esta oportunidad podemos ver el servicio de Aristarco como un compañerismo donde se sufre en la obra. Este viaje particular incluyó un naufragio donde se salvaron de la muerte en el mar y de una ejecución por parte de los soldados, junto con apreciar ya en tierra firme cómo Pablo sobrevivió a la mordedura de una víbora. Aún así, Aristarco tuvo el privilegio de ver la obra de Dios actuando en ellos y llevándolos finalmente a su destino. Ya vimos los otros mapas, veamos el último mapa. Ahí está, la línea verde partiendo desde Cesarea, van por mar, cruzan Creta, y entonces acá más o menos donde está el letrero ya de Pablo a Roma, ellos terminan en esta isla que se llamaba Malta, y ahí donde fue el naufragio, y después continuaron su viaje con destino final a Roma. Sin duda, cada una de estas experiencias, tanto en la vida de Marcos como en la de Aristarco, fueron formando una actitud de siervo, modelando una vida de servicio, permitiéndoles crecer en su vida cristiana. ¿Qué tan dispuestos estamos a sufrir por el Evangelio? Se llama, a Aristarco le hubieran dicho ahí en el puerto de Cesarea, oye, van saliendo, pero te aviso al tiro que van a tener un naufragio y que es probable que, que mueran. ¿Por qué no nos vamos por tierra mejor? No, pero es que es muy difícil. Pero él ya había sido experimentado en el sufrimiento. Pero nosotros estamos dispuestos a sufrir por el Evangelio. ¿Hasta dónde nos consideramos disponibles para servir a nuestros hermanos? Oye, Pablo decidió ir a juicio a Roma. Bueno, ya el hermano, él quiso hacer eso. Si tenía la oportunidad de dejar el tema ahí, lo iban a dejar libre. Si es un viaje nomás. Total baluca. La disposición. Hasta ahora hemos visto la disposición de involucrarse y formarse en el servicio. Finalmente veremos una última actitud que se ve en el testimonio de Marcos y Aristarco. Disposición a comprometerse con el servicio. Y respecto a esto está la madurez. Año 61 al 63. Aristarco acompañó a Pablo en su estadía en Roma. En Colosenses 4:10, primera parte, dice Aristarco, mi compañero de prisiones. Ya no era el Aristarco macedonio de Tesalónica. Ya no era un hermano que de repente apareció porque había que nombrarlo. Pablo lo nombra él personalmente y dice, eres mi compañero de prisiones. Aristarco había estado acompañando a Pablo desde su viaje de Jerusalén. Ahora le estaba sirviendo en esa condición y siendo testigo de cómo el Evangelio continuaba avanzando, aún con Pablo detenido. Pudo aprender de primera fuente la enseñanza que era impartida a quienes le visitaban y que era compartida por medio de las cartas que eran enviadas a las iglesias desde la cárcel. Qué maravilloso. Pero ¿sabe qué? Quizás Aristarco nunca hubiera llegado a Colosenses 4:10 si no hubiera estado disponible ahí en Éfeso a ser llevado por la multitud y continuar dispuesto al servicio. También en este mismo periodo, más cerca del 63, y en este mismo texto de Colosenses 4:10, segunda parte, dice, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros,
recibidle. Marcos se une a Pablo en Roma y es nombrado en las cartas enviadas a Colosa, recuerden, en Colosenses y Filemón. El tiempo donde Marcos había sido desechado por Pablo había pasado, ya habían pasado 15 años, hermano, 15 años. Y ahora era recomendado a las iglesias. Es maravilloso ver cómo el Señor fue obrando en la vida de estos hermanos, perfeccionándolos y dejándolos para ejemplo nuestro. Hasta acá tenemos información de Aristarco. Pero nos queda un último dato acerca de Marcos. Año 67, el año probable de la escritura de la segunda carta a Timoteo. Capítulo 4, versículo 11 dice, solo Lucas está conmigo. Le está diciendo a Timoteo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Útil para el ministerio. Esto no es una cosa casual, no es una cosa de repente uno es útil. Hay un proceso que se está viviendo a través de todo el crecimiento y de toda la madurez. Finalmente llegamos a la última mención de Marcos, donde se puede ver una total apreciación de Pablo hacia su persona y obra. Aunque el apóstol estaba al final de su ministerio, continuaba apoyándose en otros colaboradores que pudiesen continuar la misión cuando él no estuviera. Alguien tenía que continuar. Esos eran Timoteo, eran Lucas, era Marcos. ¿Qué tan dispuestos estamos a comprometernos con el servicio a Dios? ¿Es algo que consideramos solamente ocasional, voluntario, de vez en cuando, o permanente y consistente en el tiempo? Esos que dicen, no, yo servía cuando estaba en la otra iglesia, o cuando yo estaba joven, cuando era más joven yo serví, no, yo hice todo ya, hermano, hice todo. Toqué la guitarra, le canté, actué, prediqué, misionero. Y ahora no, por esto quiero vivir mi jubilación. Una vez escuché a un joven de 20 y tantos años, pero yo hice todo ya me voy a jubilar ya. ¿Qué tan dispuestos estamos a comprometernos? Hemos visto por medio del testimonio de Marcos y de Aristarco una disposición amplia a colaborar en la obra de Dios. En estos hermanos pudimos corroborar lo siguiente. Una disposición a involucrarse en el servicio, tomando los desafíos, asumiendo los fracasos y comenzando nuevamente por medio de la restauración. Disposición a formarse en el servicio, apoyándose en la iglesia local, asumiendo labores de toda índole, sufriendo el rigor de la oposición y disponiéndose a aprender de los más experimentados. Finalmente, podemos ver una disposición a comprometerse con el servicio, siendo consistentes en el tiempo, comprometiéndose más y mejor con la obra y asumiendo el servicio como una forma de vida. No importa si estamos comenzando nuestra carrera como cristianos, si le conocimos hace 1, 5, 10 o 20 años. No es lo más importante si estamos estudiando en el instituto bíblico o si tenemos amplios conocimientos teológicos o más bien limitados. Tenemos una responsabilidad, sea cual sea nuestro grado de madurez, de ser colaboradores los unos de los otros en la obra de Dios. Debemos disponernos a servir a nuestro Señor y a su iglesia, con nuestro don, con nuestra fuerza, con nuestros recursos, con nuestro tiempo. El creyente comprometido con su hermandad cristiana sirve en cada etapa del proceso hacia su madurez. No al final, sino desde el principio, avanzando, avanzando, avanzando. Oremos al Señor. Agradecemos, Señor, por su palabra. Agradecemos, Señor, por que en ella podemos ver el ejemplo de dos hermanos que
que fueron obedientes a su llamado, que sirvieron muchas veces en lo sencillo, en lo que estaba detrás, en lo que no se veía, pero vemos consistencia, vemos avance, vemos madurez. Y ayúdanos, Señor, a poder tener una vida que vaya en ese camino. Ayúdanos, Señor, a poder estar dispuestos a involucrarnos. Ayúdanos, Señor, a estar dispuestos a formarnos, a aprender. Ayúdanos, Señor, a estar dispuestos a comprometernos. Te pido por mis hermanos, te pido por mí, para que usted nos ayude a poder seguir creciendo y para que su obra pueda continuar creciendo, siendo nosotros colaboradores suyos. Agradecemos, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque usted es bueno. Y agradecemos también porque hemos tenido la oportunidad maravillosa de estar juntos en esta mañana, de poder vernos, Señor, de poder escucharnos, de poder orar, de poder presentar nuestras necesidades, de poder también alabarle y de poder abrir las Escrituras. Le rogamos por los que no pudieron estar el día de hoy, sea usted con ellos, Señor, si hay alguno que está enfermo, sea acompañándole, Señor, recuperándole, si hay alguno que está desanimado, Señor, anímele por medio de su palabra y úsenos a nosotros para animarnos mutuamente. Encomendamos, Señor, la semana que comienza, las diferentes actividades, Señor, para que podamos ser partícipes y podamos disfrutarlas. Que podamos darle la gloria a usted, Señor, en cada momento de nuestras vidas. En nombre de Cristo.